Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, su cita jurídica de los miércoles con nuestro invitado especial, René del Rosario. Bienvenido, René, a Conceptualizando. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes a los y las amables amigas y amigos televidentes, Facebook videntes, YouTube videntes y Twitter videntes. Así es. Todos ahí que nos esperan para compartir los contenidos que hemos preparado, una visión jurídica del fenómeno social. Así es. René, fíjate, nosotros hemos seleccionado para el día de hoy un tema que la gente no mira, que la gente no observa, porque la gente se fija mucho en las cosas bonitas, porque realmente hay pasión, hay entretenimiento, hay disciplina, hay diversión, y todo esto con el aspecto de lo que es el deporte. Sobre todo, a nosotros nos gusta, a muchos dominicanos nos gusta pues ir al play, mirar el basquetbol, ver a las chicas, a la Reina del Caribe jugando y ganando y aplaudiendo a los atletas. Muchos de nosotros hemos sido quizás deportistas alguna vez. Y entonces, en este sentido, pues no nos damos cuenta de que también en la otra cara de la moneda hay muchísimos aspectos humanos que pudieran reñir con nuestras leyes. Y por eso yo he querido pues enfocar en esta cita jurídica aquellos aspectos que pudieran estar comprometiendo la vida jurídica de las personas en su accionar. Me estoy refiriendo a los dirigentes deportivos que tienen bajo su cargo una entidad deportiva, como pueden ser clubes deportivos, asociaciones, federaciones deportivas, donde hay jóvenes y muchachos que vienen desde pequeñitos, ¿verdad? Infantiles, juveniles, hasta que llegan a las categorías superiores, en las múltiples disciplinas deportivas en las que se compiten. Sabemos que existe un movimiento olímpico al cual la República Dominicana está adscrita y que la República Dominicana ha venido progresando en el asunto del medallero, sobre todo en disciplinas deportivas a niveles del Caribe, centroamericano, a niveles panamericanos. Hemos tenido algunos medallistas que han tenido pues el honor de representar al país y tener una medalla olímpica, medallista de oro, tenemos algunas de bronce. Y es decir, pero en toda esta caminata la gente no se da cuenta de que hay muchas piedras en el camino. Y en ese sentido, yo tengo aquí unas listas de cosas que me gustaría compartirla contigo para escuchar tu opinión como jurista de si existen algunos elementos que pudiesen estar pues comprometiendo la vida de las personas desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, abuso de poder. El abuso de poder es muy frecuente en el deporte. Mira, lo primero es que en la legislación de la República Dominicana el abuso de poder es otra cosa. El abuso de poder es esa facultad ejercida de manera arbitraria por parte de una autoridad con respecto a su función. En una entidad deportiva no se da un abuso de poder, se da un maltrato. Es un maltrato psicológico, un maltrato verbal o un maltrato físico. Son una modalidad de agresiones que afectan la personalidad, el libre desarrollo de la personalidad de un sujeto. Es decir, René, que con este tipo de maltrato que afecta el libre desarrollo de la personalidad, estaríamos teniendo violencia psicológica, violencia emocional. No, son psicológica, verbal o física. Y emocionales también. Sí. Porque hay muchachos que sufren. Sí, y le puede causar daño permanente inclusive. Es una situación un tanto complicada porque en República Dominicana, que ha sido una cantera importante de peloteros básicamente, la gente tiene la ilusión, la esperanza de que ese muchacho que está puede ser un buen prospecto y entonces no quiere
no se atrevería a denunciar a su entrenador. Aunque hemos tenido casos de violencia sexual, sí, violaciones. Recuerdo un caso que yo, siendo juez de atención permanente, conocí de un sector populoso de aquel lado de la provincia de Santo Domingo, en donde unos padres denunciaban al entrenador de que había tenido contacto sexual con menores de edad. O sea, se ha dado, vimos recientemente en Estados Unidos que una gimnasta olímpica habían denunciado al médico del equipo por una conducta sexual impropia. O sea, que aunque no sea frecuente el reclamo, tenemos el conjunto de leyes que protegen al prospecto de la arbitrariedad penal, porque entonces nos queda el tema de la arbitrariedad civil, el abuso que se hace por una posición dominante. Yo te voy a regentear a este posible prospecto, pero entonces si él firma, tú tienes que darme tanto por ciento, que esa es otra. O sea, esa parte de esas comisiones que le cobran a los muchachos que lo van a firmar, esos supuestos entrenadores, ¿tienen derecho a eso realmente? Porque es un contrato. Es un contrato. En el caso de béisbol, la Major League, la Major League, sí, ha regulado estos acuerdos, pero hay en otras disciplinas donde no está regulado eso. Es un contrato y la convención legalmente establecida entre las partes tiene fuerza de ley para aquellos que la han suscrito. De tal manera entonces que cuando tú suscribes ese contrato de representación y de exclusividad, la parte que hemos pactado ahí tú tienes que llevarla a fiel ejecución. Donde hemos tenido ciertas situaciones y los tribunales han sido han favorecido a los muchachos, es que el contrato que tú has suscrito solamente es hasta tu mayoría de edad. Porque antes ese contrato te lo querían ejecutar mayor de edad cuando tú no habías firmado ese contrato. Ese contrato lo firmó mi papá, que era mi representante en ese momento, pero ya yo ahora puedo, inmediatamente adquiera la mayoría de edad, deshacerme del alcance y el vínculo jurídico de ese contrato. Entonces, René, significa que hay casos de peloteros que han sido grandes ligas incluso, Sí. que pudieron haberse deshecho de esos contratos que sus padres firmaron alguna vez cuando todavía no eran mayores de edad. Exacto. Y quizás no lo saben. Sí, lo saben, porque Estados Unidos, una de las cosas que tiene es que los abogados se publicitan, contrario aquí. Los abogados ponen anuncios en la televisión y andan detrás de lo que... Ok, una sociedad que todos los conflictos deberán resolverse por la seguridad jurídica y los tribunales. Entonces, comenzaron a aparecer demandas importantes y los equipos, entonces, ahora la firma que te hacen es hasta la mayoría y con una opción y te tratan bien y intentan convencerte de manera disuasiva a los fines de que tú ratifiques el contrato que ya tú has firmado. René, tú inicialmente hiciste un comentario y lo abandonaste muy rápido y nos fuimos a un ejemplo específico que obviamente hay mucha gente preocupada o que está preocupado por esto. Pero en el caso de los entrenadores, estamos hablando de la violencia psicológica y también del daño emocional que pudiera tener una persona como consecuencia del mal manejo. Yo he visto casos donde hay entrenadores que le dicen a los muchachos, tú no sirves, y le dicen, tú eres una M, con palabra mayúscula, lo tratan de minimizar, tratando de que con esto el muchacho se sobreponga y entonces le quiera demostrar al entrenador que es todo lo contrario. Fíjate que hay una línea muy fina entre llevar a un atleta al crecimiento competitivo y por otro lado, en la otra cara de la moneda, está el utilizar palabras descompuestas, supuestamente para motivar al atleta a un alto desempeño. ¿Qué tú piensas de eso? Eso tiene su origen en el ejército. En el ejército los entrenadores te van a hablar y a denostar de tal manera que va a sacar esa parte primitiva tuya, pero en la racionalidad. O sea, en el entrenamiento militar se te habla de tal forma que tú reacciones, pero dentro de la racionalidad te indico, porque no es que va a estarle disparando a las personas. Entonces, esa misma técnica de entrenamiento se llevó al deporte. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando en el tema del deporte y también en las academias militares? Y recientemente vimos aquí
en el país unos cadetes que murieron de un entrenamiento físico. Yo Yo te recuerdo, decía, yo ya recuerdo. mira, eso lo mató el entrenador. Entonces, es que tienen esas técnicas de entrenamiento no pueden colidir con derechos fundamentales, como es el caso de la integridad física, emocional, psicológica, ni sexual. De tal suerte que yo pienso que los entrenadores que vienen, ¿sabes? Aquí tenemos todo un trujillito dentro. Entonces, tienen que buscar la manera porque en otros países se ha logrado darle una motivación al sujeto, y vemos las películas de deporte, donde el entrenador no usa ninguna palabras que sean, que denoten la integridad física, emocional, ni psicológica del prospecto. Tú sabes que eso que tú me dices me trae a la mente una película que mucha gente vio en el país, y era de un niño que practicaba karate, y había un viejito que le daba entrenamiento. Ese niño, y no quiero mencionar el nombre de la película, yo no le voy a hacer promoción, ese niño pues tuvo la situación de que los niños del barrio lo golpeaban, hasta que ese señor, que no era su entrenador, pues se conmovió y apoyó al niño, le enseñó arte marcial, y se veía claramente el estilo de entrenamiento que le daba el sensei, así le llaman a los que practican karate, a los muchachos de la calle que peleaban con él, versus este viejito que le estaba enseñando una serie de valores, porque le decía que las artes marciales no eran para agredir, sino para la defensa. Entonces, eran principios totalmente diferentes. Mientras uno salía a la calle a buscar pleito, el otro, si lo agredían, se defendía. Entonces, esa parte de la violencia en el deporte también, y como dicen, el sacar de abajo, si tú no sacas de abajo en alguna disciplina deportiva cuando estás compitiendo, no vences el miedo, y a veces esos entrenamientos que como tú dices, pueden llevar al muchacho a dar lo mejor y a descubrirse. A veces ellos no saben que saben, y el entrenador que lo ve, que sabe hacia dónde lo puede llevar, que sabe lo que puede dar, lo intenta motivar. Lo malo de esto es que venga el niño a frustrarse y que entonces haya un daño que pudiera ser un daño emocional o psicológico. Pero es que tenemos una situación, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta este momento es la única escuela superior, hay un instituto superior también, que es del Ministerio de Educación, que está enseñando la licenciatura, que está impartiendo la licenciatura en deporte. Entonces tú vas a tener un entrenador que tiene muchísima experiencia como entrenador, pero no tiene academia. Y eso que tú estás diciendo, él no lo conoce, porque es que él no ha tenido el debido entrenamiento académico que hace falta para que él pueda entender que sus palabras en un prospecto, hembra o varón, pueden tener tal nivel de impacto y de daño, tanto emocional como psicológico, en la vida futura de ese prospecto. O sea, en un momento se ha intentado en República Dominicana que se produzca una especie de entrenamiento, pero ¿qué resulta? Que hacer la licenciatura en deporte, le dije que son solamente dos instituciones, la UAS y el Instituto de Formación de Deporte, creo que así que se llama, que está por el plan piloto. INEFI. INEFI, exactamente. Entonces, esas personas lo que están haciendo, los egresados de ahí, porque son dos licenciaturas muy jóvenes, es que se van a las universidades y se van a las escuelas como profesores de deporte. O sea, se supone que quien debe ser entrenador son estos licenciados en deporte. Yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces, tú eres un atleta de alto rendimiento, alguno de tus entrenadores era licenciado en deporte? No me acuerdo, realmente. No, que no se daba No, aquí no, eso. no, no. Era un ex atleta, era una persona vinculada al sector, pero que resulta que esta persona no tiene el debido entrenamiento. Y resulta que él está haciendo una enseñanza por repetición. Y él va a copiar lo bueno y lo malo. Y no sabe que muchas de sus acciones pueden tener consecuencias en el derecho penal. Esa es la Ese situación. es el problema. Sí. Eso es un problema serio realmente. René, también se dan amenazas, muchas amenazas, entre los técnicos, los directivos con sus atletas. Amenazas en el sentido, si no te comportas de una manera X, si no haces algo específico, y se pudiera tener una línea muy fina
entre la disciplina, como por ejemplo la puntualidad, el cumplir compromisos que se pudieran estar teniendo, porque pueden afectar al equipo, y por otro lado está la amenaza. La amenaza muchas veces se combina con palabras descompuestas, que muchos entrenadores, que quizás, yo digo mucho, porque yo tengo quizás tiempo que no estoy en las arenas deportivas, pero he visto muchos casos de entrenadores que le hablan mal a los atletas, y hasta los amenazan. Y eso... Mira, ¿qué es lo vamos a entender el tema de la disciplina? La disciplina es derecho penal latente, o sea, pero es derecho penal. ¿Qué significa? Que está sujeta a lo que se llama un principio previo establecido, que es la legalidad, el principio de legalidad. ¿Cómo se lleva esto en materia de disciplina? Yo debo tener un cuaderno de disciplina, donde previo a la conducta que tú me vas a decir que es indisciplina, esté descrita esa conducta. Yo no me puedo inventar que es una indisciplina tal o cual situación. El tema es que la mayoría de federaciones no tienen en República Dominicana esos cuadernos de disciplina. Mire, si usted llega tarde, su sanción es tal. Si usted no viene con el uniforme, su sanción es tal. Si usted le habla de manera descompuesta a un compañero, su sanción es tal. Porque la disciplina no puede quedar a la arbitrariedad del entrenador o del manager. La disciplina tiene que estar debidamente regulada, porque si no es una arbitrariedad. Porque va a quedar primero en lo gracioso. O sea, para este es una indisciplina y para mí no. Entonces, por eso tiene que estar escrito. Cada federación tiene que tener, debe tener, algunas no, pero debe tener un cuaderno en donde se va a considerar una indisciplina tal o cual conducta y cuál es la sanción que va a aparejar a esa indisciplina. Entonces, lo que tú me estás explicando implicaría que cada entidad deportiva organizada debería tener como un código de ética o un pequeño manualito de conducta, ¿sí? Donde los atletas que se inscriben, o que están participando o que están entrenando, y sus padres, sobre todo, porque la mayoría son menores de edad, tienen conocimiento de lo que significa una cosa, lo que significa la otra, en qué situaciones puede haber una sanción, qué tipo de sanción pudiera estar existiendo, y entonces que no existan sorpresas en este sentido, porque también se dan muchos casos, René, de favoritismos. Es decir, y esos favoritismos se dan, por ejemplo, hay muchachos que tienen la suerte de venir de un estrato de clase media alta o de clase alta. Los entrenadores normalmente son personas que no tienen muchos recursos. Los padres interesados en que sus niños se destaquen son capaces de hacer una inversión en sus hijos, en el sentido de que, independientemente de que sea una obligación del entrenador entrenarlo, porque el gobierno le paga para eso, pero sin embargo, el hecho de que el padre le saque un chequecito al entrenador, eso hace que le ponga como mayor importancia a ese niño. Entonces, en ese caso, ¿se estaría infringiendo algún código? Sí, eso es soborno. ¿Eso es soborno? Sí, ¿Cómo soborno? soborno, Explícame eso. sí, ¿Cómo soborno? Soborno porque tú eres una persona, porque recuerda que la ley de soborno en República Dominicana no solamente abarca a funcionarios públicos. Es una situación que tenemos en la República Dominicana, y es de que la ley, que bueno, la estuvimos viendo en el tema Odebrecht, va a describir conductas jurídicas, y precisamente esa conducta mediante la cual yo entrego un dinero no previsto en el contrato con la finalidad de que se me trate de manera, se me favorezca de una u otra forma, eso de acuerdo a la ley de soborno en la inversión pública y privada en República Dominicana es una conducta punible. Es una conducta punible. Sí. ¿Y quién se puede quejar? Cualquiera, porque es publicación pública. El tema del deporte está tan protegido. Lo que pasa es que en República Dominicana no le hemos prestado la debida atención a eso. Pero el tema del deporte está tan protegido que las infracciones, como hacer perder un juego famoso, yo lo hago perder, en Estados Unidos es un delito federal. René, vamos a regresar en breve para que continuemos hablando sobre este tema que tú acabas de plantear, porque es un tema muy importante. Y seguimos con ustedes nueva vez en Conceptualizando.
Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Venimos analizando con nuestro jurisconsulto, René del Rosario, de un tema muy importante. Es esa cara que no se ve del deporte. Y en este segmento anterior, René, tú finalizabas tu análisis de que a veces te hacen perder un juego por decisiones que se toman, que pudiera ser el árbitro que está compitiendo, sobre todo en los deportes individuales, y ese árbitro, por cualquier razón, lo podemos ligar a ese tema que tú planteabas del soborno. Se sabe que el entrenador quiere como favorito a una persona, los umpires lo saben, y cuando tú vienes a ver, viene la eliminatoria, viene la competencia para sacar el equipo nacional de esos jovencitos, y entonces vienen esos árbitros a favorecer precisamente a esa persona. Entonces se pueden dar dos cosas. No sé cómo le llamarías tú. Dice el Código Penal, dice, uno se llama soborno y en el otro prevaricación. ¿Cómo soborno y cómo prevaricación? Prevaricación es cuando yo como árbitro de cualquier naturaleza, y así mismo lo dice el Código Penal 184, yo doy una decisión en pro o en contra, saltándome conscientemente los fundamentos de la decisión. O sea, yo sé que él ganó, pero no importa, yo voy a favorecerlo. Eso es prevaricación. ¿Y eso está penado? Sí, eso está penado con la degradación cívica. ¿Con la degradación cívica? Sí, eso está penado. Entonces, a veces cuando la gente dice en República Dominicana, mira, que aquí no hay ley, que si hay mucha ley, lo que pasa es que la mayoría de la gente no conoce la ley y no la reclama. O sea, tú me estás diciendo a mí, René, que en cualquier competencia, digamos, puede ser competencia por equipo, pero también puede ser competencia individual, es lo mismo. Puede ser que haya un árbitro o varios, en el caso del béisbol, que son varios árbitros, que en un momento dado estén favoreciendo un equipo. Y no tiene que ser profesional, puede ser amateur. De lo que sea, no dice importa. árbitro. Árbitro es árbitro. Juez es árbitro, porque es el mismo principio para el juez también. Entonces, si esa persona favorece de una manera arbitraria, con sus decisiones arbitrales, parece redundante, a alguien, y lo que ocurre normalmente es que el otro jugador o el otro equipo protesta con la mesa técnica, al final se queda todo igual. Ahora se han inventado el tema del replay de la jugada y cámaras que lo van poniendo, en el caso del béisbol, por ejemplo. Pero en los deportes amateurs, ni hablar. Ahí se va a hacer lo que diga el árbitro. La mesa técnica a veces está muy lejos de lo que está ocurriendo en el terreno de juego. Entonces, cuando van a discutir a la mesa técnica, ya no hay nada que hacer. Sobre todo cuando las competencias están organizadas con un horario, cuando ya los atletas están ahí y una serie de cosas, no van a demorar porque el atleta no tiene importancia, a no ser que el atleta sea la estrella de una disciplina deportiva. Sin embargo, ¿qué puede hacer un atleta que se sienta agraviado ante una decisión donde él pueda demostrar, que yo no sé si ese será el problema, poder demostrar que se cometió una arbitrariedad? Bueno, estamos a la presencia de primero si la arbitrariedad es sobre la base de un soborno, ya sabemos que hay un soborno. Pudo haberlo habido. O si no hay un soborno y simplemente se ha dado la decisión en menosprecio a los propios reglamentos, entonces estamos a la presencia de una prevaricación. Y en el caso de la prevaricación, ¿qué puede hacer el atleta? Que acusar que son conductas públicas, esas conductas públicas de persecución pública, ¿verdad? Acciones públicas, puede perseguirlo cualquier persona. O sea, y tú sabes por qué o sea, como uno dice, pero caramba, tanta importancia que tiene el deporte en República Dominicana, ¿por qué en República Dominicana no se le presta más atención a estas cosas? Como hacen, por ejemplo, los norteamericanos que saben que esos equipos de béisbol, esos equipos de fútbol americano, ahora el equipo de fútbol que están formando, mueven millones de dólares, entonces eso lo regula el sistema federal. Y hay una policía federal en el FBI que se encarga de revisar eso. Ustedes arreglaron el juego, es un delito federal. Ustedes perdieron, pero si arreglaron el juego es un delito federal. Y no importa que sea el entrenador, no importa que sea un jugador. Aquí resulta que si un jugador juega al equipo contrario, ¿qué pasa? Una pregunta. Hasta las apuestas están prohibidas. Está prohibido por eso, porque tiene que haber una ética en el deporte. Y ¿quién se encarga de mantener la ética en el deporte? Digo, no nos olvidemos, por ejemplo, el caso de una superestrella de Grandes Ligas, por años, que fue Pete Rose,
que quizás por eso no llegó al Salón de la Fama, porque lo acusaron de que había estado haciendo apuestas. Pero era él mismo que la apostaba. Sí. Él apostaba él mismo. O sea, él tenía tanta fe y tanta confianza de que su equipo iba a tener un buen desempeño que apostaba él mismo. Entonces, te en la situación que eso te investiga el FBI. Entonces, yo pienso que en la República Dominicana, ustedes, la gente ligada al sector deporte, este grupo de leyes vigentes que tenemos en la República Dominicana van a servir para proteger un renglón importante de la economía. Yo no sé si hay estadística, pero ¿cuánto ha dejado a la República Dominicana la firma de prospectos a grandes ligas en béisbol? Bueno, yo no tengo idea si eso le están quitando. Me imagino que sí, que le quitarán Pero impuestos. de todas maneras, esos muchachos traen ese dinero para acá. Bueno, gastan ese dinero aquí y muchos agarran y se lo beben y lo botan. Y aquí mismo. Entonces, yo pienso que ese renglón de la economía debe el Ministerio de Estado de Deporte vigilarlo, el Ministerio Público conjuntamente con el Ministerio de Estado de Deporte, y proteger efectivamente a los jugadores, al personal, a los fanáticos. Porque cuando se arregla un partido, por ejemplo, ¿quién es que pierde? La fanaticada que tenía la fe en que iba a ser un juego limpio. Eso, se estuvo denunciando mucho eso en el boxeo, que se arreglaban las peleas, las cosas. No, nadie, yo digo siempre, si no hay condena. Sí, pero era profesional. Si no hay condena es porque nadie ha hecho nada. Ha cometido el delito. Lo que pasa es que tú tienes un paradigma y es que tú supones que todo el mundo conoce las leyes. No, lamentablemente, no, sí, eso es lo que dice la ley, pero una cosa es lo que diga la ley, otra cosa es la realidad, René. Aquí la gente no tiene conocimiento de muchísimas cosas. Imagínate tú de las leyes, que ustedes las hacen a propósito así, para que sean interpretativas, para que la gente no lo entienda, le dejan un transitorio para después armar discusiones. Bueno, usted siempre ha acusado a los abogados, en mi persona, de que los abogados no hacemos ley, los abogados explicamos el proceso jurídico, explicamos la norma jurídica y explicamos el alcance de los medios de prueba. Es el legislador que hace su norma. El legislador somos nosotros. Ustedes son una cosa seria, René. René, yo quisiera seguir con el tema. Hay otro tema que yo creo que se relaciona mucho y que se da en el deporte, René. Discriminación. Esa discriminación puede ser por color, por pensamiento, por credo, por edad y por género. Es decir, tú me caes mal por cualquier razón y aunque tú seas el bueno, el mejor, tú no vas a estar en el equipo. Y yo agarro, cuando hago mi sorteo, ¿verdad?, para determinar qué equipo va a jugar contra cuál equipo o cuál jugador va a jugar contra cuál, yo me aseguro de que a ti te toque, como le pasó a Uría, cuando David lo mandó a que lo mataran en la batalla, que le dijo, pónganlo adelante, porque quiero la mujer de él. Entonces, a ti te agarran y te ponen a competir con el mejor jugador. De manera que tú pierdas rápido y ya salimos de ti. Eso muchas veces se piensa que son discriminaciones, favoritismo, pero también se da de que por el tema del color, por ejemplo, a una persona no la fuerean, como dicen. Hay mucho bullying en el deporte. Porque atento al jueguito, René, de gozar en el deporte, hay mucho bullying, se burlan de personas que quizás tienen una afección física, que hacen deporte, que están haciendo un esfuerzo y que quizás no tienen la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, entonces viene también la burla. Bullying y discriminación. Esa parte, René. Mira, la República Dominicana, eso se introduce con la ley 2497, en 1997, donde por primera vez aparece una norma que protege el principio de igualdad. O sea, estamos como un poquito retrasados, porque se supone que eso apareció en las legislaciones progresistas del mundo en 1776 en Estados Unidos y en 1789 en Francia. Pero nosotros, en República Dominicana, a pesar de que nuestra Constitución habla de la igualdad y que no podrá haber otra diferencia entre los dominicanos que no sean las que provengan de sus talentos y sus virtudes, es en el 1997, como te señalo, con la ley 2497 que aparece la figura de la discriminación. Es un poco complicado probar que la decisión que ha tomado el entrenador, que ha tomado el manager o el dirigente para colocarte en el roster de jugada se deba a discriminación. Ahora, si tú puedes probar eso, tú tienes una protección por parte del digesto
positivo de la República Dominicana. La ley vigente de la República Dominicana, 336, 337, el Código Penal modificado por la 2497, te dice claramente que usted no puede ser discriminado por ninguna de esas razones. Y es la manera que en la República Dominicana se ha protegido el derecho a la igualdad. En cuanto a lo que tiene que ver con el bullying es una forma de agresión verbal, psicológica y emocional, donde la persona puede recibir daño permanente inclusive, y tiene una protección por parte del Ministerio Público. Ahora, lo que pasa es que el machismo de República Dominicana es un problema, porque ¿cómo uno va a una fiscalía porque te estaban diciendo que tú eres feo? O cuando te vocean por ahí, cuando estás bateando y te ponchaste. ¿Se te vieron? Son azules. Exacto. ¿Cómo voy a eso? O sea, porque recuerda que una de las cosas que resulta en el deporte es ese brote de adrenalina. Puede ser un equipo de hembras del jugador, siempre tú vas a ver, entonces, ese macho cabrío. Entonces es un poco complicado tú decir que porque te dijeran, se te vieron son azules porque te ponchaste, y que no, mire, él me está discriminando, entonces yo voy, o me está haciendo bullying, yo le voy a poner una querella por eso. Sería un poquito, porque también hay que tomar en consideración los aspectos culturales del Pero la letra de la ley tiene que ver con eso. No tiene que ver, pero los aspectos culturales dificultan el reclamo. Y te puedo dar un ejemplo. Aquí hay más de un hombre víctima de violencia intrafamiliar por parte de su mujer. De violencia emocionales y violencia verbal y psicológica, increíble. Yo quiero que tú me digas cuándo tú conoces que han ido a denunciar. Y que mi mujer me hace violencia psicológica. Y le cambian los nombres, de que el hombre ese, Missy Fu. Dime. Óigame. Si tú hicieras eso. Cuando una mujer le dice a un hombre de que llegó Missy Fu, el hombre aquel. Yo tengo una amiga que decía, peor es nada. O sea, así le llamaba al marido. Peor es nada. Entonces, pero que resulta que si esa conducta fuera al contrario, del hombre hacia la mujer, nadie tuviese duda en que ese señor es un maltratador intrafamiliar. Entonces eso mismo pasa en el deporte, que elementos culturales dificultan que estas normativas legales tengan espacio de aplicación. Es el problema que tenemos. Entonces, hay una mezcla que a veces se da también, y eso se puede dar en el deporte. Fíjate que yo estoy planteando cosas de manera hipotéticas, porque no estoy diciendo que tengo pruebas de todas estas cosas. Pero, en dado caso de que ocurrieran conductas de este tipo, es bueno que la gente sepa que están penadas, sobre todo las que están en el deporte. Junto al favoritismo, favores sexuales. Es decir, yo soy el dirigente, yo soy el director técnico de una disciplina deportiva, yo decido quién va a estar en el equipo nacional y quién no. Aunque haya competencia, yo tengo ahí la posibilidad de dar un empujoncito y de ayudar a alguien, porque esa persona, de alguna manera, tiene favores sexuales conmigo. Y entonces, en los viajes y en ese tipo de actividades, pues ahí compensamos, ¿verdad? Además, a mí me interesa que vaya porque me gusta. Entonces, yo no sé si esto también pudiera estar reñido con la ley. Mira, esos son de esos umbrales que dejan como cabiditas para cruzar y también a la vez te puede atajar y no te permite cruzar. La conducta se llama acoso sexual. Acoso. Esa es la conducta. Pero el acoso sexual tiene un componente que dificulta su persecución. Y es que a veces la persona acosada, se acosan hombres también. Se acosan hombres. Claro. Que la persona acosada entra en un área de confort y no denuncia al acosador. Y comienza a beneficiarse del asunto. Entonces, tú no puedes, en una relación de adulto, intervenir ni siquiera como fiscalía. Sí, estamos saliendo, sí, salimos. ¿Cuál es el problema? Y ella dice, sí, yo salgo. Pero de verdad, esa relación fue producto de un acoso. Ahora, pero ¿cómo tú puedes probar que es producto de el acoso viene por el poder que tiene el entrenador o el técnico para tomar la decisión? Exactamente. Y entonces te propone un favor de naturaleza sexual a los fines de él intercambiar una situación que es beneficiosa para ti. Te voy a incluir en la siguiente ronda, en la siguiente gira, te voy a hacer cosas propias de este tema. Entonces ahí también interviene el elemento cultural otra vez, porque a veces, dice un amigo mío que trabaja mucho derecho penal, o sea, depende si tú no le gusta, es acoso.
Si le gusta, ella no va a decir nada. No es acoso. Entonces, El chapeo. no, es otra cosa, pero no es acoso. Entonces, y lamentablemente, en los equipos de femeninos se ha estado dando esa situación y se ha estado denunciando esa situación. No han condenado a nadie todavía por acoso aquí, significa que no, que solamente eso nunca ha ocurrido. Solamente ha sido denuncia. Entonces, esa es una situación. Entonces, esos elementos culturales propios de la República Dominicana hacen que estos adelantos en normas adelantadísimas, como esas que hemos estado discutiendo, son leyes vigentes. Todo lo que yo te he dicho son leyes vigentes de la República O Dominicana. sea que es un tema de que la gente no tiene el conocimiento. Yo pienso que más que la cultura. No sé si la cultura, pero fíjate que hay más casos, por ejemplo, violaciones, embarazos en niñas y adolescentes, pedofilia. Eso se ve en el deporte. ¿Por qué se ve en el deporte? Porque los padres confiamos a nuestros niños a una supuesta actividad que es saludable, que es el deporte. Y muchas veces nos olvidamos y dejamos al muchacho ahí un día completo. Cuando regresamos con una práctica diaria, es decir, dejarlo ahí todas las tardes y venir a buscar en la noche, dejarlo ahí todas las tardes y venir a buscar a las 6 de la tarde. Y ahí no se sabe cuál es la conducta que tiene el muchacho, no se sabe cómo se manejan las personas que están dirigiendo las orquestas allí, no se sabe si hay alguna persona que tiene alguna inclinación a ese tipo de conductas, pero se han reportado casos de entrenadores que han violado mujeres jóvenes en diferentes disciplinas deportivas. Lo que pasa es que muchas veces eso no sale a la prensa. Bueno, mira, la violación es violación y tiene su nombre claro, violación. Pero también, aquí vuelvo otra vez con el elemento cultural, la violación es violación en la medida en que la víctima denuncie la violación. Porque si la víctima, en vez de denunciar la violación, lo que hace es que se coloque en una posición de ventaja frente al entrenador y empieza a sacarle beneficio a los hechos que pasaron y tú sabes lo que me hiciste y me atrévete. Porque yo conocí de un caso así, que la persona salió embarazada, entonces, pero que no fue que ella quiso, entonces ella lo que hace es que se coloca en una posición cómoda y comienza a hacer reclamos y reivindicaciones. Y acusándolo te pongo una querella por violación, y atrévete, y tú sabes lo que pasó. Y tienes que dejar a tu familia, tienes que hacerte cargo de mí. Son una serie de situaciones. O sea que también al revés viene un chantaje como consecuencia. Lo que pasa es que si en las universidades la estudiante es quien te propone, si es en el trabajo un personal auxiliar que te propone, no hay ningún delito. En el Código Penal eso no se considera como un delito. Si es el subordinado al jefe inmediato, no hay ningún delito. Pero ¿y cómo tú demuestras que fue así? Bueno, por eso que te digo que está el elemento cultural. O sea, hace falta que la violada, hace falta que la acosada, que la agredida sexualmente te denuncie y mantenga su denuncia. Si no te denuncia, si no mantiene su denuncia, ¿cómo puede la fiscalía hacer un caso? Salvo que sea a un menor de edad, en cuyo caso la fiscalía se va a subrogar en su condición de procurador, de procuraduría, y va a perseguir la conducta punible. Pero si no hay una víctima activa que reclame, y por el contrario, una víctima que pueda hasta apoyar a su acosador y admite, sí, yo tengo una relación con él, entonces no hay forma, y por eso ha dificultado más. Y de hecho yo recuerdo en una ocasión que Rosana Reyes tenía un proyecto de investigación en algunas federaciones y no pudo llegar a ningún sitio. Por lo mismo, se encontró cuando entrevistaba a las víctimas, mire, ¿y entonces qué pasó? Pero usted tiene una relación, sí tuvimos una relación una vez. Pero fue, no, yo no quiero hablar de eso, es mi vida privada, ya. Y se te cierra las posibilidades de investigación cuando la víctima, que es una víctima real, pero entonces ella ahora resulta que no le interesa perseguir y continuar con la persecución. René, hay una situación que me voy a salir un poquito de la parte humana, aunque regrese nuevamente a ella un poquito más adelante, pero me quiero salir un momentico de la parte humana para tocar el tema de lo que es la rendición de cuentas y el manejo de fondos públicos que tienen estas ONG o asociaciones sin fines de lucro, así se llaman, se incorporan y constituyen asociaciones deportivas, federaciones, y
a veces uno mira las redes sociales, ahora que todo se publica. Óyeme, hay personas que se la pasan conociendo el mundo todo el tiempo y tú lo ves de restaurante en restaurante, en los mejores hoteles del mundo, y entonces nunca tienen dinero para comprar utilería. Entonces, cuando viene a ver, los atletas se quejan, ¿verdad? El deporte no crece como debería estar creciendo, porque hay dinero, hay presupuesto para esto. Y entonces, tampoco cuadran los números. Es decir, cuando tienen que hacer el reporte, tampoco cuadran los números. Entonces, esta parte, ¿se pudiera denominar corrupción administrativa? Mira, el ejemplo más próximo a lo que usted está diciendo es el escándalo de la FIFA. Según la fiscalía, una fiscalía ahí de Estados Unidos, los directivos de la FIFA estaban recibiendo sobornos por promociones que no reportaban a la FIFA, por locaciones, porque donde se podía jugar un mundial de fútbol, interesantísimo, ¿verdad? Y ese dinero lo estaban lavando en Estados Unidos y en otros países. En el caso particular de la República Dominicana, yo no creo, porque no hay nadie que lo haya ni siquiera acusado por eso. Bueno, pero es que tú siempre crees que si no hay acusación no ha pasado. Pero lo que dice la ley, pues dice la ley, y yo creo en mis autoridades. Entonces yo digo que si no hay nadie acusado porque le hayan dado soborno, o que haya discriminado, o que haya recibido unos fondos a razón de publicidad, o a razón de locaciones, o a razón de cualquier situación, y que ese fondo proveniente de esa actividad ilícita lo intentara incorporar a un patrimonio ilícito o darle viso de fondos de ilícita procedencia, entonces yo no creo que pueda haber lavado de activos. Yo te he dado el caso de la FIFA, pero aquí en República Dominicana yo creo que la clase dirigencial, cuando hace esos viajes, además de que nadie lo ha acusado de malversación de fondos públicos, que sería una posibilidad, porque una federación que reciba fondos del Ministerio de Estado de Deporte, fondos que a su vez los recibe del gobierno de la nación, esos fondos son del país, esos fondos no son de particulares, y la Cámara de Cuentas perfectamente pudiera arquearle sus cuentas. Yo me imagino que de acuerdo a la ley de la Cámara de Cuentas ha arqueado esos fondos y eso no ha habido ninguna situación. Y yo lo digo eso porque no hay nadie acusado por eso. Bueno, pero también hay que tener presente, René, de que ha habido un cambio en la cultura, en el manejo de los fondos, que inició el nuevo ministro de Deportes, donde tú me tienes que decir a mí lo que tú vas a gastar los próximos 3 meses. Y no es que tú que yo te voy a dar dinero y que después tú lo vas a gastar y me vas a reportar, sino que yo te voy a dar lo que tú vas a usar. Eso ha hecho que el manejo haya más control. Pero es que mira, sin embargo, el tema es más conceptual que de hecho. O sea, si en un momento determinado una entidad deportiva que recibe fondos del Estado, fondos públicos, hace una rendición de cuentas que no cuadra, ¿eso es susceptible de una persecución? Claro, eso es malversación de fondos públicos, estafa contra el Estado. Hay que ver, soborno, puede ser cualquiera hay que ver la intríngulis propia de la conducta que se le está incluso, René, en el manejo de las compras que se hacen, el hecho de que yo saque ventaja. Eso se llama soborno a la inversión. Exacto, o sea que y estafa contra el Estado. Y son conductas que tenemos aquí punibles. Lo que pasa es que a veces se puede dificultar un poquito. Por ejemplo, en el entramado de la FIFA, de acuerdo a la Fiscalía, al FBI, que fue quien investigó el tema FIFA en Estados Unidos, ¿de dónde es que los directivos de la FIFA sacaban dinero, según el FBI? Porque todavía no hay nadie condenado por eso. Era de que ellos vendían sedes, que vendían promociones, y no era de dinero que recibían de los estados. El dinero de los estados estaba completamente organizado. Y yo supondría en República Dominicana un torneo que se organice y ese torneo tiene publicidad. Y entonces yo no creo que eso pase, porque yo creo que la clase dirigencial de deportes son muy honradas. Y entonces tú cojas esos fondos de ese torneo que recibiste a título de publicidad, de entrada, que no está fiscalizado por el gobierno central, y entonces lo distraiga en tu o lo sustraiga en beneficio propio o de tus allegados. Eso sería el tema. Y entonces de eso tú pagues hoteles, pagues viajes. Aquí una vez hablaban de una persona que vivía en un hotel importante del país, que era
miembro de una de esas federaciones, pero él decía que no, que era de su trabajo, que él ganaba para vivir ahí. Así. Hace un momento, René, analizamos casos y yo le había denominado a ese caso arbitraje dirigido, es decir, con el objeto de favorecer personas específicas, inventos que a veces se hacen a nivel dirigencial cuando los equipos que quedan no convencen a la directiva y entonces eliminatorias que ya no son necesarias se repiten, tratando de que sea otro equipo el que clasifique. Eso no se puede. Bueno, no eso se debe. Viola la ética, eso viola la ética del deporte, porque la ética del deporte es la sana competencia. ¿Por qué se hace eso? Porque no hay una ley que tutele la superioridad ética en el deporte, como hay la ley de dopaje, la 5088, usa droga y vamos a acusar de 5088. Entonces en República Dominicana la gente puede ser que se use su sustancia, pero con mucho cuidado, porque tiene una ley y un fiscal que te puede acusar si te la encuentra en posesión. ¿Hay un fiscal especializado para eso? No, el fiscal de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que nunca ha acusado a nadie por tema de dopaje, pero ahí, delante de la ley, hay una serie de sustancias que están descritas ahí como sustancias prohibidas. Por eso se llama drogas y sustancias controladas. No son prohibidas, son controladas. Y siguiendo con el tema de la ética, René, siguiendo con esta parte ética que yo creo que está permeando a la sociedad dominicana, no se escapan las instituciones ninguna del dedo acusador o el dedo que señala la importancia de que se tenga ética y transparencia en las cosas que se hacen. Si por ejemplo una actividad deportiva, esa dirigencia decide informar sobre competencias que vienen a grupos selectos y no informar a la totalidad, de manera que algunas personas desinformadas pues o no se preparen para la competencia o sencillamente no asistan, y que esto permita que ciertas personas sean las que integren el equipo nacional en un momento determinado. Eso, la culpa de eso, ¿quién es? Ministerio de Estado de Deporte. Mire, entre otras cosas, en la República Dominicana, el deporte es un derecho fundamental. ¿Cómo así? Que eso está contenido en nuestra Constitución. O sea, que desinformar para favorecer. Eso es violación al derecho fundamental al deporte. Entonces, para eso hay un Ministerio de Estado de Deporte que debería, a través de su portal y de su plataforma comunicacional, informar a toda la población. Pero no son las instituciones deportivas, rectoras de sus disciplinas deportivas, las que deben estar informando a los atletas de estas eliminatorias, etcétera. Como usted recibe fondos del Estado y usted tiene un ministerio que vigila por la mayor competitividad, por la superioridad ética, por la sana competencia, entonces el ministro de Deporte, a través de su plataforma de comunicación, puede también comunicar. A mí me parece quizás, René, que estamos quizás un poco, no sé cuál es la palabra más apropiada, pero yo tengo entendido de que el deporte competitivo es una cosa y otra cosa es el deporte recreativo, y como que el Ministerio de Deporte se ha ido más no, a lo recreativo, que entonces le ha dejado todo al Comité Olímpico. Pero te digo por qué lo competitivo. Te puedo decir cuál es lo que pasa. En lo competitivo hay grasa. Y entonces hay unos intereses a lo interno de las federaciones competitivas, a lo interno de las ligas. Las ligas de béisbol dominicana tienen unos intereses. Ahí, de hecho, está pidiendo la dirección de las Águilas Ibaeñas que sancionen a un narrador porque sacó a relucir unos conflictos que tienen las Águilas. O sea, hay muchos intereses. Y entonces la clase política, ese Estado, que a Dios te gusta que se hable de eso, ese Estado-nación, servil, ese Estado-corporación, no quiere tocar intereses del Estado-corporación. Y prefiere que ellos disluciden sus asuntos allá. Por eso es que se aboga por una superioridad ética también al interno del Estado-nación. Personas con el debido entrenamiento, con el debido compromiso, porque el ministro, usted no le va a dar debida difusión a su competencia, venga, yo lo voy a ayudar a usted a darle difusión, venga, usted recibe fondo público, para usted recibir fondo público, ahí es bueno, ¿verdad? Ahora, quiere hacer su competencia con 3 gente, usted contigo ahí te le gusta, entonces, pues mire, difusión, y debe su calendario de actividades. Mire, vamos, y lo van a hacer así. O sea que, de acuerdo a tu planteamiento, independientemente de que exista esa correlación
clubes, asociaciones, federación, comité olímpico, también debería haber información sobre los calendarios hacia el Ministerio de Deportes. Él lo tiene, porque recuérdate que para tú recibir fondos tienes que entregar una bitácora de operaciones. Pero el Ministerio de Deporte no quiere chocar con esos intereses. Es todo lo que parece indicar, porque hay muchos intereses, o sea, muchos intereses económicos. Se gana mucho dinero. Entonces, yo abogo, desde como un humilde habitante de la República, que el Ministerio de Deportes tiene que empoderarse y entender que el derecho al deporte es un derecho fundamental en la República Dominicana y que la difusión de los calendarios deportivos es un asunto de transparencia y de superioridad ética, y que si usted como federación no hace una difusión de su calendario de actividades para las eliminatorias a tiempo, entonces yo agarro y lo hago yo como Estado, porque usted recibe fondos míos y yo, esos fondos no son suyos, ni míos tampoco, son de todos. Bueno, pues todo el que quiera participar, mire, y ese es el calendario, y atrévase a cambiar el calendario, venga, que todo lo voy a sacar de ustedes, no le voy a dar más fondos. Y tú vas a ver cómo va a haber una participación mayoritaria, porque ciertamente es una actitud antideportiva y mediocre, que yo no quiera que atletas participen para que 2 o 3 puedan participar, porque entonces me va a decir a mí que yo voy a sacar una selección para llevarlo a juegos internacionales que no es de lo mejor. Porque ¿de dónde yo voy a sacar lo mejor? Bueno, cuando participe todo el que quiera participar y las reglas del combate deportivo te saquen. Usted es el mejor y usted no, usted perdió, usted no tuvo suerte afuera. De ahí es donde va a salir. Pero si yo agarro un grupito que no lo quiero poner a competir, es porque yo sé que no sirve mucho. O sea, yo pienso que esa prudencia que debe tener, como mejor abogada, siempre te digo. Entonces, pero también hace falta que el Estado, a través de su gobierno, su ministerio, en este caso el de deporte, asuma de manera responsable la política deportiva de la nación como derecho fundamental. René, ya estamos en la recta final de esta cita jurídica. Nos hemos salido un poco del debate político para ya irnos un poco a algo tan noble como es el deporte en el día de hoy. Y antes ya de estos últimos minutos, nos gustaría que por favor nuestra audiencia nos permita regresar con ustedes en breve, luego de esta pausa. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. René, tú mencionaste algo que yo tenía aquí previsto tocar, y es las prácticas que se han tenido por muchos años en el deporte. Parecería que el deporte, en términos generales, no está por debajo de la Constitución de la República, y que aparentemente los estatutos de las diferentes instituciones deportivas están por encima de la ley o por encima de la Constitución de la República. Ya que lo que está escrito y las partes están de acuerdo es ley, pero eso se supone que no debería estar por encima de la Constitución de la República. Aquí se han dado casos, yo recuerdo hace unos años atrás, donde a un presidente de uno de los clubes deportivos de béisbol de República Dominicana le metieron una sanción de por vida. Fulano debe estar sancionado de por vida. A mí siempre eso me llamó la atención, porque yo decía, ¿cómo es posible que si una persona en República Dominicana, según nuestro Código Penal, asesina a otra persona, le meten 20 o 30 años, hasta ahí, porque aquí no hay pena de muerte, aquí no hay cadena perpetua? ¿Cómo en el deporte a alguien se le puede ocurrir la implementación de esa figura de sanción de por vida? Y ya que mencionaste el caso de que este cronista deportivo emitió una serie de opiniones en contra del presidente de las Águilas, y que la Liga Dominicana de Béisbol lo había dicho que había sancionado a este cronista, en los corrillos se dijo que también era una sanción de por vida.
eso aplica realmente, eso es legal, eso es constitucional. Mira, lo primero es que hay que ver si en el cuadernillo de disciplina, o como se llame, esa conducta está descrita y si esa es la sanción que está. Si eso no está, eso es una sanción que no tiene base ni fundamento. Para poder responder eso hay que irse al cuadernillo de disciplina. Hay que ver si esa conducta está descrita y si y cuando se describe esa conducta, qué pena es que tiene. Lo que yo he escuchado que no está descrito y que fue un asunto que hizo la liga y que puso esa sanción. Sí, pero René, ¿es posible que una entidad dominicana pueda tener una sanción en un cuadernillo disciplinario que hable de una sanción de por vida cuando aquí lo más que se llega son 30 años? Es que la expulsión, o sea, yo te voy a expulsar de la liga, eso está en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la policía. La expulsión, claro, después de haber agotado un debido juicio disciplinario, porque esa es otra. Yo te puedo expulsar de la liga, perfecto, porque tú cometiste una falta, una falta grave y decía que la expulsión era la sanción por esa falta. Eso es posible. La expulsión. Sí, es posible. Eso es sinónimo a sanción de por vida. La sanción que ya tú no vas a poder volver a participar aquí en esto más. Eso es posible. Lo que yo no vi en esas anunciadas sanciones fue el debido proceso. O sea, la imputación precisa de cargo. Mira, nosotros te estamos acusando de que tú hiciste esto, defiéndete de eso, y luego la resolución. Nosotros adoptamos que al usted haber cometido este o cual, usted está expulsado. Yo no vi eso. Entonces, esa medida puede apelarse ante el órgano superior jerárquico y eso va a ir a la justicia ordinaria, a la jurisdicción administrativa. Pero casi nadie, bueno, si tú no me quieres aquí yo me voy, pero eso no es lo que dice el debido proceso administrativo. Tú me das la sanción sin conocerme. Y de hecho, el Tribunal Superior Administrativo, cada vez que ha tenido la oportunidad de conocer una expulsión en donde no ha habido debido proceso de ley, formulación precisa de cargo, derecho a la defensa, resolución escrita y motivada, ha anulado la expulsión. Pero a fiscales, a jueces, a fiscales y defensores públicos, porque los jueces son un poquito más cuidadosos. O sea que se puede caer eso fácil. Claro, de hecho una vez se le hicieron eso a Alex Rodríguez y él hizo ese mismo en Estados Unidos, evidentemente, y logró revertir. Pero no se supone que el presidente de la liga es un abogado en ejercicio que tiene conocimiento de eso. Bueno, una de las cosas, de la característica que tienen los abogados es que a veces cuando están en funciones se les nubla el entendimiento y dan explicaciones como si fueran abogados particulares y el orgullo, la vanidad y el prejuicio lo invaden y entonces dan decisiones que no tienen nada que ver con el derecho y la buena práctica jurídica. René, yo creo que hemos hecho hoy un programa interesante, sobre todo para el mundo deportivo en la República Dominicana, que hay mucha gente que practica deporte en el país y muchos dirigentes deportivos. El país ha ido progresando en muchos aspectos, hemos ido avanzando en la conquista de medallas, en muchas disciplinas deportivas. Sin embargo, es bueno tener presente estas cosas, estos conceptos que pudieran ser preventivos para evitar precisamente que se pudiera caer o que alguien pudiera caer en situaciones que pudieran estar en conflicto con la ley. Gracias nuevamente, René, por esta cita jurídica y gracias a ustedes por seguir con nosotros en Conceptualizando.